Muy buenas, en esta oportunidad estaré hablando acerca de uno de los programas favoritos de Microsoft Office, que es Excel, por su versatilidad, por la capacidad que tiene para solución de problemas, por decirlo así, o necesidades aritméticas, incluso hasta creación de formularios, acomodo de texto. Pues es un programa que ofrece mucho. Así que sin más preámbulo, busquemos el programa. Pues en esta versión, ¿verdad? Office 365, ¿verdad? Este Excel. Voy a darle aquí libro en blanco. Generalmente, aunque tengamos una versión un poco más antigua, sigue siendo el mismo, muy parecido, uno que otro cambio o actualización o mejora, pero lo fundamental ahí está en casi todas sus versiones desde un principio, ¿verdad? Ya tiene su amplio recorrido Excel, pero nunca pasa de moda, no ha pasado de moda. Y hay otras opciones también que existen en el mercado, pero Excel siempre se ha mantenido. Bueno, digamos en términos generales, cuando abrimos el programa Excel, los archivos como tal se les conoce como libros. Bueno, aquí estamos enfrente de, digamos, un libro, es decir, un archivo, ¿verdad? Que se conoce de esta manera. Y a los libros, digamos, los libros como tal contienen hojas, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que en esta versión se nos presenta una hoja. En versiones anteriores muestra tres ya de una vez creadas. Bien, entonces vamos a ir analizando varios aspectos de de Excel, sus partes. Ok, ahorita yo me encuentro en la pestaña inicio y posteriormente pues vamos a ir eh, desglosando y utilizando otras herramientas y otras pestañas que ofrece. Bueno, entonces, bueno, procederé a crear más hojas. Como ustedes pueden ver, se le da un clic al más y ahí vamos creando más hojas, ¿verdad? Pues la cantidad de hojas como tal es muy amplia, ¿verdad? Si no queremos la hoja, le damos clic derecho, eliminar a estos apartados por acá, que se conocen como etiquetas de hoja. Bien, entonces me voy a dirigir a la primera hoja y a cada etiqueta, ¿verdad? Le voy cambiando el nombre. A este le voy a poner, por ejemplo, enero. Ok, la idea, pues, digamos, en términos generales, es crear dos archivos. Uno que se llame facturación y el otro que se llame inventario. Por ejemplo, ahí estoy agregando, eh, bueno, tengo cuatro hojas y identificados claramente con los meses de enero hasta abril, a manera de ejemplo, ¿verdad? Ok, bueno, se crearon más hojas, se le cambió el nombre a la etiqueta. Si quisiéramos modificarlo, simplemente le damos doble clic a donde viene el nombre para cambiarlo. Yo ahorita lo que voy a hacer es que acá a etiqueta, ¿verdad? Le voy a cambiar el color. El color de pestaña, aquí viene. Venimos. Entonces, si ustedes ven, a cada una de ellas, ¿verdad? Se le está cambiando el nombre, ¿verdad?
¿ok? Bueno, como vieron, ¿verdad? Simplemente darle clic derecho, color de pestaña, etiqueta o pestaña, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y ya tenemos los colores. Ok, bueno, eso sería como una cuestión ahí y vamos avanzando. Podemos, incluso, si necesitáramos ampliar o crear más de estas hojas, ¿verdad? Quisiéramos hacer una copia, por ejemplo. Digamos que yo quiero hacer una copia de enero porque resulta pues que yo necesito ahí tomar apuntes o registrar alguna otra cuestión de enero. Simple y sencillamente le doy clic derecho, ¿verdad? A donde dice enero, la hoja como tal. Y le digo mover o copiar. Creo una copia. Y digamos que vamos a decirle que lo mueva al final. Entonces va a quedar esta copia que estamos creando al final. Y vamos a darle a aceptar. Bueno, en ese caso digamos que mucha de la información de enero está muy parecida a la de mayo. Entonces lo que hacemos es copiarla. De hecho, bueno, ahorita no he escrito nada. Digamos que en febrero yo escribía por ahí, ¿verdad? Algunos datos. Una cuestión así, digamos en febrero. Y yo le voy a hacer una copia. Incluso le voy a poner un color, no importa. Esta parte, digamos, de lo que es lo que es el texto como tal, pues es algo que se va a estar viendo más adelante, muy probablemente en futuros videos. Pero bueno, aquí lo importante para que, digamos, ustedes puedan ver es que si yo le doy un clic derecho a a la pestaña o etiqueta y le digo igual mover o copiar, voy a decirle que cree una copia y que lo mueva al final para que este sea junio. Entonces, digamos que a manera de ejemplo, que junio y febrero pues tienen cierto parecido de la información. Entonces, simple y sencillamente se realiza la copia y listo. Ahora bien, si quisiéramos cambiar, por ejemplo, el resultado de febrero, en vez de que diga eso, ¿verdad? Junio, simplemente lo cambiamos. Lo que hice yo fue ubicarme en la celda donde en un principio había escrito, había escrito algo, ¿verdad? Y pues hay varias formas de hacer esto, es decir, que yo, por ejemplo, que le dé doble clic a la celda para que me dé la oportunidad de cambiar el texto, ¿verdad? Y presiono la tecla intro o le doy un clic a ese check para que ya me cambie el resultado. La otra opción es que yo ya le deshacer. La otra opción es que yo me ubique en la celda y me venga aquí a la barra de fórmulas, esto se llama la barra de fórmulas, y en la barra de fórmulas pues yo hago el cambio. Entonces, básicamente no, para que puedan ver, digamos, el detalle nada más. Se puede cambiar con doble clic, ¿verdad? O se puede cambiar en la barra de fórmulas el texto. Sucede a veces que, por ejemplo, yo ando buscando un texto, pero no se ve aquí. ¿Cuándo pasa eso? Digamos, yo le doy un clic a esta celda. Como pueden ver, no se ve el texto. Esto sucede porque el texto realmente fue digitado en la celda que se conoce como la celda A1.
¿verdad? Bueno, de esos apartados, de esos temas, luego vamos a ir realizando más documentación, más videos. Digamos que, por ejemplo, yo me equivoqué. Voy a hacer una copia de marzo, clic derecho, mover o copiar. Marco donde dice crear copia y lo voy a agregar. Digamos, yo voy a agregar julio, pero lo agregué ahí. Y en realidad no era ahí que yo lo necesito. Bueno, ¿cómo hago? Eso es algo importante, ¿verdad? Todo en Excel, créame, como en todos los programas, tiene su importancia, pero en Excel, como está lleno de detalles, sí es importante que la gente le ponga atención a esas pequeñas, ¿verdad? Cosas que posee el programa. Entonces, me quedo aquí. ¿Cómo hago yo para pasarlo después de junio, verdad? Porque la lógica, el orden es el que impera. Se le da clic derecho, mover o copiar. Y bueno, como junio es el último, uno le busca la opción que dice mover al final para que esa pestaña, ¿verdad? Esa hoja más bien, ya sea movida en este caso al final, porque eso es lo que se requiere. Comprendiendo lo que le dice aquí a uno, por ejemplo, yo quisiera mover esta hoja antes de enero, entonces marco enero y lo va a mover antes de la hoja enero, ¿verdad? Antes de la hoja abril, nada más, pero en este caso moverla al final. Y muy importante, no le voy a decir crear una copia porque realmente en este caso no es crear una copia, es trasladar la hoja de un lugar a otro dentro del libro. Voy a darle a aceptar y ya me la movió. Otra manera de hacer estas cosas, usted agarra por ejemplo la etiqueta, lo mantiene presionado con el mouse y lo mueve. ¿Vieron? Voy a moverlo otra vez. Ok. Todo bien, no pasa nada. Cualquiera de las dos opciones. Si ustedes me preguntan a mí cuál uso, depende. Si la cantidad de hojas se va llenando por acá, a la hora de moverlo cuesta mucho saber dónde va a mover algo uno que está muy lleno de hojas, ¿verdad? Si está muy lleno, digamos que aquí hubiera, para entender de la mejor manera, aquí hubiera 20 hojas. Y yo quiero mover esto al final o a la posición 19 del libro, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Si yo lo veo aquí arrastrando y aquí hacia la derecha hay un montón de hojas, pues probablemente eso me va a llevar tamaño ratillo y se me va a dificultar. Entonces, cuando son muchas las hojas, simplemente clic derecho, mover o copiar y lo ubicamos donde se necesite. ¿Vieron? Bueno, entonces ahí está ese detalle. Bueno, seguidamente, ¿verdad? Guardamos el libro, se le da archivo, guardar. En un principio archivo, guardar, archivo, ¿verdad? Guardar o guardar como, en un principio es lo mismo. Voy a darle guardar y lo voy a dar a examinar. Ahí me va a abrir la cajita de guardar como y yo lo voy a guardar donde necesite. En ese caso voy a guardarlo en principio en el escritorio, ¿verdad? Y le voy a poner como nombre facturación. Bien, ahí está guardado ya. ¿Qué seguiría? Bueno, digamos que sea necesario crear otro librito que se llama inventario. Entonces, eso seguiría. Es decir, cómo crear un nuevo libro y cómo irle agregando pequeños detalles.
Bien, entonces, por ejemplo, ya tendríamos facturación, ¿verdad? Como estábamos hablando. Eh, Voy a darle aquí, una vez que, ¿verdad? Es importante siempre cuando se realizan las cosas, eh, cada vez que se hace un cambio, es más, darle archivo, guardar. De igual manera tenemos por acá la opción de guardar con el disquete o bien control G para guardar. Entonces ya tendríamos ahí esa circunstancia bien respaldado, ¿verdad? Por aquello. Bueno, entonces les decía que, por ejemplo, tenemos el archivito que se llama facturación y posteriormente pues voy a crear un nuevo documento, un nuevo libro en el cual le voy a llamar inventario y va a ser como un complemento a este que tengo por acá. Entonces, para crear un documento nuevo uno puede iniciar archivo, nuevo y todo lo demás. Pero la forma más sencilla, ¿verdad? Es presionar la tecla control y la U. Control U y vamos a crear un libro nuevo. ¿Cómo le vamos a llamar? Inventario. Ok, entonces, por ejemplo, para guardarlo, ¿verdad? También tenemos la opción, bueno, un documento nuevo siempre, o un libro nuevo, siempre darle archivo, guardar o guardar como, es lo mismo. Le va al principio siempre, cuando el archivo no ha sido guardado en ningún momento, guardar y guardar como, funciona para lo mismo, que sería para guardar el documento o el libro de Excel en algún lugar. Recuerden, importante el nombre, la ruta donde se va a guardar y el tipo de archivo. Bueno, la otra opción, digamos que eventualmente con las teclas de arriba, las F especiales, con F12, F12, las teclas que están arribita así del teclado, de las F que va de la F1 hasta la F12, presionamos F12 y nos va a abrir el cuadro de diálogo guardar como. Entonces, de esa forma también yo puedo guardar el documento. Vean que está guardado en el escritorio. Igual luego lo puedo pasar a otra ruta. Yo por el momento y le voy a poner de nombre inventario. Bien. Por acá. Igual le voy a poner enero. Y ya puedo comenzar a trabajar. Si quiero, pues le puedo cambiar el color. A mí por lo general me gusta cambiarles el color cuando necesito diferenciar uno de otro. Es una muy buena opción. Bien. Tenemos por ahí una hojita. Si quisiéramos pues ir creando más hojas, no hay ningún problema, ¿verdad? Para ir en realidad esto de la creación de hojas es según la necesidad, porque una hoja como tal, ¿verdad? Para también irles explicando esa parte, contiene un sinnúmero de columnas, ¿verdad? Las hojas están compuestas de columnas y de filas. Una gran cantidad de columnas, una gran cantidad de filas. La intersección de una columna con una fila es lo que hace una celda. Entonces, cuando hablamos de Excel, estamos trabajando con celdas, ¿verdad? Ese sería como decir lo primordial del programa, ¿verdad? Como les digo, súper útil para muchas cosas. Ya lo vamos a ir viendo. Bien, entonces, ya lo primordial es eso. Una hoja nos puede, ¿verdad? Ayudar para un número de cosas y con una sola hoja se puede trabajar un montón de cosas, pero como a razón de tener mayor organización, según lo que se requiera, uno puede ir creando más hojas de un libro. Digamos que, por ejemplo,
uno quisiera pues digitar algunas cuestiones por acá, qué sé yo. Algo así se me ocurre. Bueno, ya me hizo una conversión de una vez. Como le puse enero, ven, estas cuestiones se pueden arreglar. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, para explicarles un poquito, todo esto se va a ver más adelante, pero en ese caso, si le está dando problemas y uno lo que quiere escribir es un texto nada más, pues nada más escribir, se posiciona en la celda y aquí donde dice grupo número arriba hay unos tipos de datos, formato del número, donde encontramos los formatos de los diferentes elementos. Es un tipo de dato, digamos, en este caso yo lo estoy declarando como texto para que simple y sencillamente no me dé ningún problema y si yo escribo de enero 2020 ya no me tengo, voy a hacer esto un poquito más para acá, de todas estas cuestiones de acomodo, eso también pues vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, para que no me esté dando problema, yo lo que quería escribir era eso nada más, lo cambié a texto, generalmente están ubicados como general, pero aquí en este caso, para que no me esté dando ninguna problemática, hice ese pequeño ajuste. Digamos que yo necesité pasar una hoja de este libro, facturación, al libro inventario. Digamos que yo necesito pasar marzo, por alguna razón. Recuerden que esto es un ejemplo nada más. Aquí lo que estamos viendo es manipulación de elementos básicos de Excel. Posteriormente vamos a hacer ejemplos donde tendremos una amplia gama de, por decirlo así, de factores, elementos, alguna temática a desarrollar ampliamente, pero vamos a ir de lo más básico y ir avanzando, ¿verdad? En el transcurso de estos videos. Entonces yo vengo por acá, le doy clic derecho a marzo y voy a decirle mover o copiar. Lo que voy a hacer es, voy a copiar, en este caso voy a copiar esta hoja marzo y la voy a pegar en el otro libro. Ahora bien, ¿cómo hago eso? Ustedes ven, yo tengo los dos libros abiertos, yo el otro en ningún momento lo he cerrado. Vamos a comprobar por acá, inventario, facturación. Ahorita estoy en facturación. Entonces, ¿qué le digo? Que yo voy a copiar ese elemento, pero le voy a decir que ¿a cuál libro? Al libro inventario. ¿Y a dónde? Enero, febrero, pues al final, puesto que tenemos el orden por meses, ¿verdad? Mover al final. Yo puedo hacer dos cosas. Esta cajita en ese sentido me deja hacer dos cosas. Yo puedo moverlo. Moverlo significa, bueno, que ya no va a estar en inventario, en facturación, perdón, en la hoja marzo, sino que va a estar en inventario. O bien, que es lo generalmente que yo hago, yo utilizo mucho esta herramienta. Lo que voy a hacer en mi caso, ¿verdad? En este ejemplo, lo que hace es que voy a crear una copia. Si lo que le piden a uno, por ejemplo, es moverlo, no marcamos esta casilla. Simplemente esa casilla no se toca y le damos a aceptar. Pero en mi caso, voy a decir crear copia para tener la hoja marzo en facturación y también en inventario. Bueno, ya una vez dicho esto, voy a darle a aceptar. Y la hojita que estaba ya de nombre marzo, ya la tenemos también porque hizo una copia. Verifiquemos. Ven, aquí está. Y también aquí está. ¿Vieron? Ya la tenemos también en inventario.
Y bueno, básicamente lo que voy a hacer ahorita, ¿verdad? Voy a guardar porque ya he hecho cambios. Entonces voy a darle aquí al disquete. Recuerden que le puedo dar al disquete o le puedo decir archivo guardar, o puedo presionar control G para guardar también. Una vez dicho esto, una vez realizado esto, lo que voy a hacer es que voy a crear una copia de este inventario, ¿verdad? Voy a ponerle inventario copia como para tener un respaldo. Digamos, un ejemplo nada más. Esto básicamente es como para utilizar una herramienta o el comando, más bien, el comando guardar como. Guardar como, en un principio yo les había dicho guardar y guardar como, cuando se ha guardado un archivo, es relativamente lo mismo. Pero cuando el archivo ya está guardado, ojo, y hay que darle guardar primero. Hay que guardar primero el documento. Si queremos hacer una copia de este archivo, es decir, vamos a hacer un duplicado, primero le damos guardar y luego aplicamos el comando guardar como. Archivo, guardar como, para crear la copia que les estoy hablando. Guardar como examinar. Y me va a abrir la ventanita donde yo voy a crear la copia. Entonces voy a decirle inventario, copia. ¿Ven? Y le voy a dar guardar. Al darle guardar, ¿en donde me encuentro ahorita? En inventario copia. Si yo quiero abrir inventario, simplemente me voy a archivo, abrir, y aquí me aparece el con el que estuvimos trabajando anteriormente. Voy a devolver. Pero yo ahorita me encuentro en inventario copia. Bueno, entonces, en términos generales, lo que se realizó en este video, entonces sería crear libros, guardar un libro, crear un libro nuevo con control U, crear hojas, nuevas hojas, cambiarles el nombre, ponerles un color a etiqueta o pestaña, a las etiquetas estas, ¿verdad? De acá, o pestañas, como se quiera llamar. También hacer copias de las hojas, mover o copiar las hojas de un libro a otro. En futuros videos, ¿verdad? Yo primero les estaré hablando de más elementos básicos de Excel y probablemente estemos ya profundizando y viendo pues algunos otros aspectos que nos van a ayudar para trabajar en este interesante programa. Así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima.